Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa para Navidad, sonreí, me subí al coche y hice una llamada. Para el año nuevo, había cancelado sus pagos hipotecarios. Y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debe ser restaurada y la arrogancia castigada. No podrás creer lo que hice después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dime desde dónde nos estás escuchando en los comentarios. Podría hacer mi famoso pavó este año, dije, acomodándome más en el sofá de cuero de Michael. El que tenía el relleno de salvia que a tu madre le encantaba. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras flotaban en el aire cálido entre nosotros, mezclándose con el aroma de las velas de vainilla caras de Isabella. Michael se movió a mi lado, su anillo de bodas captando la luz de su árbol de Navidad de 12 pies. Algo en su postura cambió, sus hombros se encogieron como si se estuviera preparando para el impacto. Papá, lamentablemente, no serás bienvenido aquí para Navidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Parpadeé, seguro de que no lo había oído bien. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Michael no pudo mirar mis ojos, su mirada fija en la mesa de café de mármol, la que lo había ayudado a elegir la primavera pasada cuando Isabella decidió que su vieja muebles no eran lo suficientemente sofisticados. Los padres de Isabella vienen, y preferirían que no estuvieras aquí. Mis manos se pusieron frías. Preferirían. Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra, como si se encogiera por dentro. Miré alrededor de la sala, las cortinas de seda que pagué cuando Isabella se quejó por la privacidad. Los pisos de madera que provenían de mi segunda hipoteca, la moldura del techo que había agotado mi tarjeta de crédito. Cada pulgada de esta casa llevaba mis huellas dactilares, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia manera, repetí lentamente. ¿Y cuál es esa manera, Michael? Él se estremeció. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. A través del arco de la cocina, pude ver la nueva batidora KitchenAid de Isabella, la de grado profesional que insistió en que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 3 semanas. $2.000 de mi dinero sentados allí, probablemente usada 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré entonces la Navidad? La pregunta salió más baja de lo que esperaba. El rostro de Michael se desplomó. Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a la tía Rosa, o podríamos hacer algo el fin de semana después. El fin de semana después. Como si la Navidad fuera solo una cita más que se podría reprogramar por conveniencia. Me levanté, mis rodillas protestando después de 8 años cargando esta carga sola. Entiendo, papá. Espera. Pero ya me estaba acercando la puerta, pasando por las fotos familiares, donde mi rostro se hacía más pequeño y distante en cada foto, pasando por el armario de los abrigos que guardaba 1000 chaquetas de Isabella. Mi mano encontró el picaporte, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, le dije sin voltear. Dile a los padres de Isabella, les dije. ¡Feliz Navidad! El aire de diciembre golpeó mi rostro como una bofetada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, escuché a Michael llamar mi nombre una vez, luego el suave clic de la puerta cerrándose. Final absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, mirando las luces navideñas centellear en las ventanas de casas donde nunca seré bienvenido. Mi teléfono vibró, probablemente Michael queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En cambio, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que compré, pero en la que nunca pertenecería. La calefacción murmuraba contra el frío de diciembre mientras recorría las calles familiares hacia casa. South Hill se extendía a mi alrededor, cada esquina del vecindario guardando recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia lo significaba todo, el que daría su último $1 para ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en el semáforo en rojo de la 29 con Gran, viendo a un joven padre cargar los regalos de Navidad en su SUV. Sus hijos presionaban sus caras contra la ventana, el aliento empañando el cristal con emoción. Una vez, eso había sido Michael y yo. Antes de Isabella, antes de que me convirtiera en nada más que un cajero automático ambulante con emociones inconvenientes, los números empezaron a rodar en mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. 2.800 cada mes durante 5 años. Mi calculadora había dejado de intentar entenderlo la primavera pasada cuando finalmente sumé el total. $140.000.
Más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Perdido. Simplemente perdido. Aceleré más de lo necesario cuando la luz se puso verde. La camioneta respondió con un gruñido que coincidía con mi estado de ánimo. Fifth Street. Ahí fue donde refinancié mi casa. Nuestra casa, la de María y mía, para cubrir su pago inicial. El oficial de préstamos me miró con una lástima que no reconocí en ese momento. Señor Flores, ¿está seguro de esto? Está poniendo mucho en riesgo por la inversión de otro. ¿La inversión de otro? ¿No el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia? ¿La inversión de otro? Lincoln Street, el banco donde saqué una segunda hipoteca cuando Michael perdió su trabajo hace 2 años. Solo temporal, papá. Solo hasta que me recupere. Isabella se había quedado detrás de él, con su bolso de $700 colgado sobre el hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Como resultó ser, mi desesperación no valía nada para ellos. Me detuve en mi entrada, la que tiene el concreto agrietado que no podía permitirme arreglar porque cada dólar de sobra desaparecía en su perfecta fantasía suburbana. La luz del porche parpadeó, otra reparación que había estado posponiendo. Dentro, la casa se sentía vacía sin la risa de María, sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras me peleaba con las llaves, el tono estridente resonando en las paredes vacías. El nombre de Isabella apareció en la pantalla, probablemente queriendo explicarme por qué no era lo suficientemente bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres. Perfecto momento. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Contesté en el cuarto timbre, dejándola esperar el tiempo suficiente para que se preguntara si iba a contestar. Dennis. La voz de Isabella rezumaba falsa dulzura, el mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su factura del agua o los impuestos de la propiedad. Me enteré del pequeño malentendido con Michael. ¿Malentendido? Me apoyé contra el mostrador de la cocina, aún con el abrigo puesto. No creo que haya malentendido, Isabella. Dejaste bastante claro tu posición. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan una atmósfera determinada durante las fiestas. Una atmósfera determinada, repetí. ¿Y qué atmósfera es esa? Una pausa. Podía escuchar bolsas de compras rustling en el fondo. Probablemente gastando dinero que debería haber ido a su pago hipotecario. Dinero que, al parecer, era mi responsabilidad. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Toda esa comida mexicana picante y la música ruidosa. Y, francamente, Dennis, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años de morderme la lengua, de tragarme insultos por el bien de Michael, de fingir que no notaba la forma en que me miraba como si fuera una especie de ayuda contratada. ¿Mi tipo de cocina? Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste todos los domingos durante 3 años cuando las finanzas eran ajustadas? ¿Los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora con mis padres. Ahora con tus padres. No puedes tener a la campesina mexicana avergonzándote en tu elegante mesa. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Dennis. Esto no es sobre raza. Es sobre clase. Mi padre se graduó summa cum laude en Washington State. Mi madre habla 4 idiomas. Veranean en los Hamptons. ¿Qué exactamente aportarías tú a la conversación en la cena? ¿Historia sobre colocar azulejos? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Yo construí un negocio desde cero después de que el abuelo de tu marido muriera. He empleado a más de 50 personas. He pagado más impuestos de los que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Dennis. La educación importa. La crianza importa. Y, francamente, María entendió mejor su lugar que tú el tuyo. La línea se quedó en silencio absoluto. Ella la cruzó. La línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la pisó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo estoy diciendo que ella sabía cómo encajar mejor. No causaba olas. Entendía que algunos espacios no estaban hechos para ella. Mi mano apretó el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos.
María tenía más clase en su pequeño dedo que toda tu línea sanguínea junta. Oh, por favor. Ella era una limpiadora de casas que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de quedarse callada al respecto. Isabella. Mi voz bajó a algo que no reconocí. Quiero que escuches muy bien. Esta conversación ha terminado. Ya no estamos fingiendo ser una familia. No puedes simplemente. Ya terminamos, repetí y colgué la llamada. Dejé el teléfono cuidadosamente sobre el mostrador, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si un peso se hubiera levantado del aire mismo. Caminé hacia mi escritorio en la esquina, saqué la carpeta manila que había estado evitando durante meses. Estados de cuenta bancarios, papeles de la hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que me habían drenado mientras ellos vivían como reyes. Hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión: cancelar la hipoteca. Los documentos se extendieron por mi mesa de cocina como evidencia en una escena del crimen. 5 años de estados de cuenta bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. $2.800 el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta en la suya, una huella de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y comencé a sumar. El primer año, 33.600. El segundo año, otros 33.600. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. En el cuarto año, comencé a comprar en tiendas de descuento. Este año, el quinto año, había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para llegar a fin de mes. $143.000. Sin contar el pago inicial, sin contar las veces que cubrí sus servicios públicos cuando la adicción de compras de Isabella se desbordó. Sin contar el techo nuevo, el paisajismo, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recosté en mi silla mirando los números hasta que se nublaron. El dinero del seguro de vida de María, mis ahorros para la jubilación, el fondo universitario que habíamos comenzado para los nietos que, al parecer, nunca tendría permitido ver. Todo eso, perdido. Derramado en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad. Alcancé mi teléfono, deslicé por mis contactos hasta encontrar el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en inglés y español. ¡Qué considerado! ¡Qué amable con personas como yo! Servicio al cliente. Habla Jennifer. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, le dije, mi voz más firme que en años. Claro, señor. Necesitaré su número de cuenta y algo de información para verificarlo. Recité los números, vi cómo los tecleaba en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicio sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando pagos de lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores. $2,800 mensuales a Wells Fargo. Cuenta que termina en 7.423. ¿Cuánto tiempo ha estado realizando esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas. ¿Y desea cancelarla de inmediato? Miré alrededor de mi cocina, a los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, a las paredes que necesitaban pintura, a las ventanas que filtraban el aire frío porque había gastado el dinero de las mejoras del hogar en el castillo de otra persona. Inmediatamente, confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarte hoy? No, dije, sorprendiéndome de lo bien que sonaba esa palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se asentaba sobre Spokane. Las luces de Navidad brillaban en las ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicio, sin la necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del mes siguiente estaría equilibrado. Por primera vez desde que María murió, podría permitirme arreglar la luz del porche, comprar comestibles decentes, tal vez incluso tomarme unas vacaciones. Reuní los estados de cuenta bancarios, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea, encendí un fósforo y observé cómo 5 años de martirio se convertían en cenizas. El fuego se sintió cálido en mi rostro, más cálido de lo que había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Michael queriendo disculparse, o Isabella, necesitando dinero para algo esencial, como unos nuevos cojines para el sofá. No lo revisé. En lugar de eso, me serví un vaso del buen whisky,
la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi copa hacia la habitación vacía, hacia la foto de María en la repisa de la chimenea, hacia el hombre que solía ser y el hombre que estaba llegando a ser. «Feliz Navidad para mí», dije, y lo sentí. Parte 5. La provocación de Isabella. La mañana siguiente llegó fresca y clara. La luz de diciembre se filtraba por las ventanas de mi cocina mientras tomaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana. El nombre de Isabella apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Denis. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que vayas a recoger a mis padres al aeropuerto de Spokane. Su vuelo desde Portland llega a las 2. Dejé mi taza con cuidado, observando cómo el vapor se elevaba hacia el techo. Isabella, ¿olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, lo que sea que haya sido eso, ahora necesitamos centrarnos en cosas prácticas. Mis padres necesitan transporte, y eres el único que tiene tiempo durante el día. La audacia fue impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, ella esperaba que sirviera como su chofer personal. ¿Y me lo pides porque eso es lo que hace la familia, Denis? Se ayudan entre sí. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos, aquí. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que, solo sube a tu camioneta y ve a recogerlos. Ahí estaba, el último insulto envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea?, pregunté en voz baja. Alaska Air Flight 447. Estarán en la cinta de equipaje número 3. Y Denis, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje correctamente. No nos hagas quedar mal. Pude escuchar cómo sus uñas golpeaban algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que había pagado cuando decidió que el laminado no era adecuado para sus cenas elegantes. Por supuesto, dije, me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste en la graduación de Michael. Ellos notan esas cosas. La línea se cortó. Ni siquiera dijo gracias. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. 2. Vuelo 447, cinta de equipaje, número 3. Miré el reloj de la pared sobre el fregadero. 10:52 de la mañana. Bastante tiempo. Me serví otra taza de café, le añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer para hacer el crucigrama que no había terminado. 7 en horizontal. Gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 de la tarde, me estaba acomodando en mi sillón favorito con una taza de Earl Grey recién hecha y la edición dominical del Spokane Reviews. El crucigrama de ayer ya estaba completado sobre mi mesa de café. La gratificación retrasada había sido el aplazamiento. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Isabella de nuevo. Dejé que sonara. La luz de diciembre se colaba a través de las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas noches solitarias contando el costo de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente. Ganado, intencional. 2:47 de la tarde. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, pude ver la vista previa de su mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están. Apagué el teléfono y volví a la sección deportiva. Los Seahawks habían perdido de nuevo. Algunas cosas nunca cambian. A las 3:30, mi teléfono había vibrado 6 veces. Ya había terminado el periódico, preparado una segunda olla de té y comenzado a organizar el cajón de los trastos en la mesa de la cocina. Increíble lo que uno puede lograr cuando no está corriendo por ahí sirviendo a personas que te consideran su botones personal. La séptima llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Isabella, vi un número conocido. Probablemente sus padres tomaron prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé que esa también sonara. Afuera, un vecino colgaba luces navideñas en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre pueden traer. Familias normales haciendo cosas normales.
Nadie estaba varado en ningún lado, esperando a alguien que nunca llegaría. A las 4:15 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar y no se detuvo. Isabella, luego el número desconocido, luego Isabella otra vez. El zumbido se volvió constante, como una avispa enojada atrapada contra el cristal. Fui a la cocina y desenchufé mi línea fija de la pared. Luego apagué por completo mi teléfono móvil. Silencio absoluto. Me preparé un sándwich de queso a la parrilla y calenté una lata de sopa de tomate, comida reconfortante que no me había permitido durante meses, porque cada dólar de mi presupuesto para alimentos había ido a cubrir los gastos mientras subsidiaba su estilo de vida. El queso se derritió perfectamente, dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol invernal ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre mi jardín trasero. En algún lugar de la ciudad, probablemente 3 personas estaban paradas en un estacionamiento de aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa del taxi y preguntándose cómo su sirviente personal tuvo la audacia de dejarlos varados. Pensar en eso hizo que mi sopa supiera aún mejor. A las 5 de la tarde, ya había cenado, cargado el lavaplatos y estaba considerando qué película ver. Había pasado años sin tener una noche completa para mí mismo, sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien comenzó a golpear mi puerta principal. No a golpear, el tipo de golpeteo agresivo que hacía temblar el marco y anunciaba pura furia. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido, ya sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. El golpeteo se intensificó a medida que me acercaba a la puerta, cada golpe más violento que el anterior. A través del ojo de la cerradura, pude ver 3 figuras agolpadas en mi pequeño porche como lobos rodeando su presa. Abrí la puerta y encontré la cara roja de Cody Jenkins a centímetros de la mía. «¿Qué diablos te pasa?», gritó, empujándome para entrar en mi sala sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto más de 3 horas. Catherine lo siguió, su cabello, usualmente perfecto, desordenado, sus labios apretados en una línea fina de puro odio. «Esto es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de tu edad, Dennis. Absolutamente bárbaro». Isabella cerró la fila, su abrigo de diseñador arrugado, el maquillaje corrido. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que tomar un taxi de $40 porque decidiste salir de mi casa». Mi voz cortó su coro de ira como una espada cortando seda. Se detuvieron en medio de su discurso, sorprendidos por el acero en mi tono. «Perdón», dijo Cody, su rostro pasó de rojo a morado. «No puedes hacer demandas aquí, amigo. No después de lo que hiciste hoy». «Esta es mi casa», dije tranquilamente, sin moverme de mi posición junto a la puerta. «Y quiero que te vayas ahora». Catherine dio un paso al frente, su voz goteando con la condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar a personas como yo desde arriba. «Dennis, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi marido tiene conexiones en toda esta ciudad. Conexiones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar a personas como nosotros de esta manera y esperar». «Esto fue una lección para ti», interrumpí, encontrando su mirada de forma firme. «Una lección sobre tu arrogancia excesiva y tu maltrato hacia las personas que consideras debajo de ti». La boca de Isabella se abrió. «¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñarle a alguien algo? No eres nadie. Soy alguien que finalmente dejó de ser tu cuenta bancaria personal y servicio de taxi». Me aparté y abrí la puerta más. «La lección ha terminado. Pueden irse». Cody apuntó su dedo hacia mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. «No tienes ni idea con quién te estás metiendo, viejo. He vivido en esta ciudad más tiempo del que tú has respirado su aire. Conozco a gente importante, gente que puede hacerte la vida muy, muy difícil». «¿Eso es una amenaza, señor Jenkins? Es una promesa». Su voz bajó a un susurro amenazante. «¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender lo equivocado que estás». Catherine asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «De hecho, las acciones tienen consecuencias, Dennis, y las tuyas serán bastante públicas». Isabella tomó el brazo de su padre. «Papá, vamos, este viejo patético no vale nuestra pena». Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Cody se dio vuelta en el umbral. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. «Lo garantizo». Cerré la puerta detrás de ellos y giré el pestillo con un satisfactorio clic.
A través de la ventana, los vi subirse a su auto de alquiler, aún discutiendo entre ellos mientras se alejaban hacia la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia con ellos fuera, como si su presencia hubiera dejado una mancha que ahora comenzaba a levantarse, pero sus palabras de despedida resonaban en el repentino silencio. Consecuencias públicas, personas importantes, conexiones. Regresé a mi sala y tomé mi té, aún caliente en su taza. Por primera vez en todo este caos, sentí algo que podría haber sido preocupación. Pero fue sobrepasado por algo mucho más fuerte. Anticipación. 3 días después, estaba disfrutando de mi café matutino y hojeando el Spokane Review cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: empresario de Spokane abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Allí estaba, en blanco y negro, una foto antigua de la página web de mi empresa, probablemente de hace 5 años. Debajo, una historia que hizo que mi sangre se helara y mi temperamento se encendiera en igual medida. Cody y Catherine Jenkins, que visitaban a su hija para Navidad, quedaron varados en el aeropuerto internacional de Spokane durante más de 4 horas el domingo cuando su familiar Dennis Flores no se presentó para recogerlo según lo acordado. La pareja, ambos en sus finales de los 50, esperó en temperaturas gélidas mientras se emitía una advertencia de tormenta invernal para la región. Advertencia de tormenta invernal. Había estado a 52 grados y soleado. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, dijo Cody Jenkins, un ejecutivo bancario jubilado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo descortés, es peligroso. El artículo continuó con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Cody se había pintado a sí mismo y a Catherine como víctimas indefensas, de un cruel anciano que de repente se había desquiciado sin provocación. No se mencionó el rechazo a la cena de Navidad, ni el contexto de las demandas de Isabella o los años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a los pobres turistas ancianos durante una tormenta de nieve que solo existía en la imaginación de Cody. Dejé mi café y leí el artículo de nuevo lentamente, luego una tercera vez. La firma era de Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero reconocí la estrategia. Cody había hecho llamadas, usado sus conexiones bancarias para colocar esa historia exactamente donde causara el máximo daño a mi reputación. Inteligente. Muy inteligente. Por primera vez desde que comenzó todo este desastre, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo niños de confianza con derecho, tirando pataletas. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad pequeña como Spokane, la reputación lo es todo. Un artículo bien colocado en el periódico podía destruir décadas de trabajo arduo. Declararon una guerra total. Doblé cuidadosamente el periódico y lo dejé a un lado, mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica que construyó mi negocio desde cero. Esto ya no trataba sobre recoger en el aeropuerto. Esto no trataba sobre la cena de Navidad ni los pagos de la hipoteca. Esto se trataba de ganar. Saqué mi laptop y comencé a escribir nombres en los motores de búsqueda. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabella Flores, sus perfiles en redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades, todo lo que ingenuamente habían hecho público a lo largo de los años. Si querían jugar al ajedrez, les mostraría cómo se ve un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre, 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde era Dennis Flores, el hombre mayor quebrantado que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde era Dennis Flores, hombre de negocios, pensador estratégico, alguien que había construido algo desde nada y no iba a dejar que un montón de parásitos con derecho destruyeran lo que había trabajado 40 años para construir. Mi laptop se convirtió en el centro de mando. Los perfiles de redes sociales llenaban mis pestañas del navegador como cartas en un juego de alto riesgo. Cody Jenkins, exgerente de First National Bank, miembro del Spokane Country Club, tesorero de la Inland Northwest Business Leaders Association, un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia, un hombre con mucho que perder. El Instagram de Catherine pintaba una imagen perfecta de vida refinada, almuerzos de caridad, catas de vino, fotos de vacaciones en Coeur d'Alene etiquetadas con Trash Blessed Life.
Cada publicación cuidadosamente curada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos elogiando su gusto elegante y su estilo de vida inspirador. Todo construido con el dinero de otros, incluido el mío. La línea de tiempo de Facebook de Isabella contaba la verdadera historia. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que yo había pagado. Check-ins en restaurantes caros durante los meses en los que cubría sus facturas de servicios. Una actualización de estado de la semana pasada. Tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades como anfitriones, nuestra casa, nuestro éxito. El narcisismo era impresionante. Pero fue el perfil de LinkedIn de Michael lo que me dio la última pieza que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Patricia Morrison, editora de estilo de vida de Spokane Review. La misma Patricia Morrison que había escrito el trabajo de demolición sobre mí. Me recosté en mi silla de escritorio, mirando las pruebas extendidas en mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me subestimaron por completo. Segundo, hicieron público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer pública mi respuesta. Tercero, documentaron todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Patricia Morrison. 43 años, licenciada en periodismo por WSU, 15 años en periódicos locales, sin conexión previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Coady la había contactado a través de alguien de su red empresarial. Una búsqueda de 5 minutos a través de directorios de negocios locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Coady y el editor de Patricia. La historia no solo apareció. Había sido plantada cuidadosamente y deliberadamente. Hora de aficionados. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No una respuesta a su ataque mediático, algo mucho mejor. Una línea de tiempo. 5 años de apoyo financiero documentados con estados de cuenta bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial para su casa, $47,000 de mi préstamo sobre el valor de la vivienda. La renovación de la cocina cuando Isabella decidió que las encimeras de granito eran esenciales. $18,000 de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de $2,800 cada uno, $168,000 en total, $250,000, más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí, probablemente Isabella, tratando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Para la noche, tenía todo organizado en una carpeta manila lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Estados de cuenta bancarios, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales mostrando compras que yo había financiado, una copia impresa del artículo del periódico con mis notas manuscritas en los márgenes documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba circunscrito en rojo, no porque fuera Navidad, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Isabella, iban a ser los anfitriones de una cena de Navidad para 12 personas, familiares, amigos, vecinos, miembros de su círculo social, el tipo de personas que leen Spokane Review y forman opiniones basadas en lo que ven allí. El tipo de personas que merecen conocer la verdad. Cerré mi laptop y caminé hacia mi cocina donde había dejado mi buena cámara, la que compré hace años para documentar los sitios de trabajo de mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar documentando algo completamente diferente. Mañana era la víspera de Navidad. Mañana, Coady Jenkins y su familia iban a aprender lo que pasaba cuando declaras la guerra a alguien que realmente sabe cómo pelear. La mañana de la víspera de Navidad amaneció gris y fría, el tipo de día invernal de Spokane que te hacía agradecer por las casas cálidas y las reuniones familiares. Lástima que no sería bienvenido en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Organicé mis pruebas como un abogado preparando un juicio. Estados de cuenta bancarios organizados por año. Cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos dispuestos cronológicamente mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales. La nueva joyería de Isabella. Sus fotos de vacaciones. Las costosas decoraciones navideñas que actualmente adornaban la casa. Les había ayudado a mantener todo eso, copiado 12 veces. Una por cada invitado a la cena. El artículo del periódico fue encima de cada pila. Dejé mi bolígrafo rojo visible en los márgenes. Mentira escrita junto a las citas de Coady sobre el clima peligroso.
Falso. Al lado de la afirmación sobre mi comportamiento errático, marqué el contexto faltante, resaltando donde no mencionaron los 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que había usado en el funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy estaba diciendo adiós al hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche, sería alguien que merecía respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué mi maletín con los paquetes de evidencia y conduje a Kendall Yards. Su casa brillaba con luz cálida, los coches llenaban el camino de entrada y se alineaban en la calle. A través de las ventanas frontales, podía ver figuras moviéndose en el comedor, Isabella jugando a ser la anfitriona en la casa que mi dinero les había ayudado a comprar. Estacioné al otro lado de la calle y miré mi reloj. 6:45 hora perfecta. Lo suficientemente tarde como para que todos estuvieran sentados para la cena. Lo suficientemente temprano como para que aún estuvieran en el plato principal. No habría escape fácil para nadie. La puerta principal estaba sin llave. Claro que sí. A Isabella le encantaba mostrar lo seguro que era su vecindario, como no necesitaban preocuparse por la seguridad, como las personas en zonas más peligrosas. Me dejé entrar en silencio, el aire cálido golpeándome en la cara junto con los sonidos de risas y conversaciones del comedor. Y luego Catherine dijo, «Pero cariño, así no hacemos las cosas en nuestra familia». Alguien estaba diciendo algo, seguido de más risas. Nuestra familia, después de todo lo que hicieron para excluirme de ella. Entré al comedor con mi maletín, 12 caras girando hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror. Isabella se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. El rostro de Michael se puso pálido. Cody y Catherine parecían haber visto un fantasma. «Buenas noches a todos», dije con calma, poniendo mi maletín sobre su aparador de mármol. «Espero que no les importe que me una a su celebración de Navidad». Isabella fue la primera en recuperar su voz. «Dennis, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte inmediatamente». «En realidad», dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles. «Creo que sus invitados merecen saber quién realmente pagó por esta cena, esta casa y este estilo de vida que han estado mostrando». Una mujer que no reconocí, probablemente una amiga de caridad de Catherine, se inclinó hacia adelante con curiosidad. «¿Qué está diciendo?» «Isabella. Está teniendo algún tipo de episodio», dijo rápidamente. «Michael, llama a alguien». Pero ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. «Aquí están los registros bancarios», dije, conversando como si fuera algo trivial. 5 años de apoyo financiero, $168.000 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de los papeles mientras 12 personas comenzaban a examinar las pruebas. Observé sus caras cambiar mientras absorbían los números, las fechas, la prueba irrefutable de mi generosidad y su engaño. «Esto es», comenzó un hombre, y luego se detuvo, mirando un estado de cuenta bancario. «Indignante», terminó la mujer frente a él. «Isabella, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?» La compostura perfecta de Isabella se rompió. «Es más complicado de lo que parece. Dennis ofreció ayudarnos. Nunca pedimos». «En realidad», interrumpí, sacando el artículo del periódico. «Hablemos sobre lo que sí pediste y lo que le dijiste a los medios sobre mí». La temperatura en la sala parecía bajar 10 grados. Coloqué copias del artículo del periódico sobre la mesa, observando cómo los invitados a la cena reconocían mi foto del artículo desfavorable que había aparecido 3 días antes. «Ahora», dije, mi voz resonando claramente a través del repentino silencio. «Hablemos sobre los verdaderos manipuladores en esta familia». El rostro de Cody pasó de rojo a pálido. Catherine se sentó rígida en su silla, con la copa de vino olvidada en la mano. «Este señor Jenkins aquí usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia», continué, golpeando el periódico. «Noten cómo me retratan como inestable y peligroso, abandonando a pobres ancianos en clima helado». Un hombre de cabello gris, con suéter caro, levantó la vista del artículo. «Cody, ¿de qué se trata esto?» El clima estaba a 52 grados y soleado, dije antes de que Cody pudiera contestar. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Isabella viniendo a la cena de Navidad de la que me habían prohibido asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Finalmente, Catherine encontró su voz.
Eso no es. Nunca dijimos. ¿Nunca dijiste que, Catherine? Saqué mi teléfono, donde había hecho capturas de pantalla de varias publicaciones en las redes sociales de Isabella. ¿Que soy demasiado bajo para tus padres? ¿Que mi comida mexicana y mi conversación de clase trabajadora te avergonzarían frente a tus amigos educados? La mujer que había identificado como una amiga de caridad de Catherine se movió incómodamente. Catherine, seguro que no lo hiciste. Está distorsionando todo, vociferó Cody, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés de la vejez. Problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. Señor Jenkins, he estado apoyando a su hija y yerno con casi $3,000 al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que usted está a punto de tener. Me volví para dirigirme a toda la mesa. Estas personas me han quitado $200,000 mientras me llamaban nombres a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra, me han prohibido asistir a reuniones familiares, y cuando finalmente me defendí, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Michael habló por primera vez, su voz apenas por encima de un susurro. Papá, no sabía lo del periódico. Tu esposa lo sabía, dije tranquilamente. Y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en el villano por negarme a ser su cajero automático personal y chofer. La dinámica social en la sala comenzaba a cambiar como placas tectónicas. Podía verlo en las caras de los invitados. La realización gradual de que todo lo que les habían dicho sobre los generosos anfitriones de esta noche estaba basado en mentiras. Esto es inconcebible, dijo una mujer mayor con perlas, mirando los estados de cuenta bancarios. Cody, ¿cómo pudiste dejar que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de habilitarlo? La fachada cuidadosamente mantenida de Cody se estaba desmoronando. No entienden toda la situación, dijo. Yo entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Este hombre ha estado apoyando financieramente a tu familia mientras tú lo tratabas como ayuda contratada, y cuando finalmente dijo no, intentaste arruinar su reputación. La voz de Catherine salió ahogada. Nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijeras que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para tus padres, respondí con calma. Después de 5 años de pagar sus facturas mientras me mirabas por mi etnia y nivel educativo. El silencio fue ensordecedor. 12 personas mirando a Cody y Catherine con expresiones que iban desde el disgusto hasta la vergüenza por haber estado asociados con ellos. Isabella hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Todos, por favor. Esto es un asunto familiar que se ha salido de control. No, dije firmemente. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hiciste público. Cuando usaste el periódico para atacar mi carácter. Cuando decidiste que mi reputación era un daño colateral aceptable para tu orgullo. Miré alrededor de la mesa a las caras que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de que leyeran sobre Denis Flores en el periódico de nuevo, porque leerán sobre mí nuevamente, pero la próxima vez será la verdadera historia. Cerré mi maletín y ajusté mi corbata. Disfruten el resto de su cena. Es la última que yo pagaré. Mientras caminaba hacia la puerta, pude escuchar la erupción comenzando detrás de mí. Voces elevadas en acusación, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Fue la música navideña más hermosa que jamás había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, entregada por correo certificado, con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. La firmé en la puerta de mi casa, notando cómo el aire primaveral olía a nuevo crecimiento y posibilidad en lugar de la desesperación invernal que había marcado aquellos oscuros días de diciembre. Notificación de incumplimiento, decía el sobre, demanda final de pago. Dentro, 3 meses de pagos hipotecarios perdidos habían alcanzado a Michael e Isabella como un tsunami de realidad. $8,400 en mora, 14 días para poner la cuenta al día o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que les ayudé a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como leerías las noticias sobre el clima lejano. Interesante, pero ya no es tu problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabella bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Cody y Catherine, cuya posición social en Spokane se había evaporado como la niebla matutina después de la humillación de la cena de Navidad. Incluso Michael,
cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de enojo y curiosidad sobre cuánto tiempo le llevaría tragar su orgullo. La respuesta, al parecer, fue 97 días. Él tocó mi puerta esa noche de jueves. Ya no era el hombre confiado que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Ojeras bajo sus ojos, su traje caro arrugado, el olor de la desesperación colgando de él como un perfume barato. «Papá», dijo cuando abrí la puerta. «Necesitamos hablar». Me aparté para dejarlo entrar, notando cómo miraba mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer cheque sin hipoteca, la pintura fresca en las paredes que no se habían actualizado en 8 años, porque cada dólar de sobra había ido a su estilo de vida. «Bonita casa», dijo en voz baja. «Eso es lo que pasa cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo hacen», respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. «Café». Negó con la cabeza, posándose en el borde de mi sofá como si tuviera miedo de sentirse cómodo. «Papá, necesito que sepas cuánto lo siento por todo. La cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Isabella, la forma en que te tratamos». «Adelante», dije, sin interrumpirlo. No sabía sobre Cody plantando esa historia. «Te juro que no». Cuando me enteré. Pasó sus manos por su cabello. «Dios, papá, las cosas que dijeron sobre ti a tus espaldas, la forma en que hablaron de nuestra familia, de la memoria de mamá». Mi mandíbula se apretó al mencionar a María, pero mantuve mi voz nivelada. «¿Y qué exactamente dijeron sobre tu madre?» «Que ella sabía mejor su lugar que tú sabías el tuyo. Que entendía los límites». No pudieron mirarme a los ojos. Debí haberte defendido. Debí haberme plantado frente a ellos hace años. «Sí», respondí simplemente. «Deberías haberlo hecho». Nos quedamos en silencio durante un largo momento, el peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera, podía escuchar a mi vecino cortando el césped. Los sonidos normales de un jueves normal en un vecindario normal donde los hijos no excluyen a sus padres de la cena de Navidad. «La casa está en ejecución hipotecaria», dijo Michael finalmente. «Lo sé. No podemos hacer los pagos sin». Se detuvo, pareciendo darse cuenta de lo que había dicho. «Sin mi ayuda», terminé. «Sin el dinero que enviaba cada mes mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura». «Ya sé cómo suena, Michael». Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara. «¿Sabes cuánto dinero te envié durante 5 años?» Asintió miserablemente. Isabella lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de $200.000. $237.468. Lo corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debería haber hecho hace años. Lo sumé. Su rostro se desplomó. «Papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero ya no está. Pero más importante aún, esos años se fueron. 5 años en los que podría haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa». «Lo sé. Ahora lo sé». Me miró con algo que podría haber sido esperanza. «Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez haya una forma de». «¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca?» La esperanza se apagó en sus ojos. «Vamos a perder todo, papá. La casa, el respeto de Isabella por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué voy a hacer». «Lo resolverás», dije sin ser cruel. «De la misma manera en que yo aprendí a vivir sin un hijo que me respetara, de la misma manera que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con personas que pensaban que yo estaba por debajo de ellos». Entonces comenzó a llorar, en silencio, como un hombre que ya se había quedado sin otras opciones. «Te perdí, ¿verdad? Elegí a ellos sobre ti, y ahora te perdí para siempre». Lo miré durante un largo momento. A este hombre que había criado, amado y por quien me había sacrificado, que dejó que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. «Michael», dije finalmente, «no me perdiste. Me diste por perdido. Hay una diferencia». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Hay alguna posibilidad, alguna forma en que me puedas perdonar?» «Te perdoné hace meses», dije, y lo sentí. «Pero el perdón no significa volver a lo que era antes.
no significa fingir que esto no pasó, ni que voy a volver a pagar por un estilo de vida que venía con la condición de que yo estuviera agradecido por las migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia mi repisa donde la foto de María estaba junto a una nueva foto. Yo con Rosa y su familia en la cena de Pascua. La primera fiesta que pasé con personas que realmente querían que estuviera allí. Significa que si quieres tener una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me volví hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, cualquiera, intente excluirme de las reuniones familiares, recordarás quién realmente actúa como familia. Asintió lentamente, entendiendo quizás por primera vez que el respeto no era algo que se pudiera dar por sentado. ¿La casa?, preguntó en voz baja, ¿ya no es mi problema? Me volví a sentar, sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. Eres un hombre adulto, Michael. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus cuentas. Vende la casa y compra algo que puedas pagar. Deja de vivir más allá de tus posibilidades y esperando que otras personas subsidien tus elecciones. Se levantó lentamente, con los hombros rectos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo. Lo sé. Caminó hacia la puerta, luego se dio vuelta. Papá, por lo que vale, verte defenderte en la cena de Navidad. Me sentí orgulloso de ti. Avergonzado y enojado, pero también orgulloso. Bien, dije. Tal vez aún haya esperanza para ti. Después de que se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí al porche trasero. La primavera estaba llegando a Spokane, los árboles comenzaban a brotar, el aire se calentaba con promesas. En 4 meses tendría 63. María había estado ausente durante 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años siendo un felpudo para personas que no apreciaban el sacrificio. No pensaba desperdiciar más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rosa. Cena el domingo. Los niños quieren mostrarte sus proyectos escolares. Sonreí y respondí. No me la perdería. La verdadera familia, resultó, era algo que encontrabas con personas que realmente querían que estuvieras allí. Todo lo demás era solo teatro caro. Y yo ya no estaba comprando entradas para funciones donde no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad, y el futuro se veía exactamente tan brillante como yo estaba dispuesto a hacerlo. Si te gustó esta historia, por favor da me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia.